Bueno, registrando en los papeles encontré algo muy interesante, pero muy interesante. Esto es una libreta con notas de cuando estuve trabajando en el Archivo Nacional, tomando notas para el foso de Mabuya. Entonces, había que hacerlas en lápiz, no se podía usar tinta y tampoco se podía usar, bueno, yo no tenía ordenador en aquel momento, no tenía computadora, así que tampoco, y no se podía escanear, no había servicio de escaneo. Entonces, déjenme leerles un fragmento pequeño. Aquí está. Por ejemplo, satisfaga el oficio de vuestra señoría, vuestra su señoría, de 5 del corriente, contestando por el orden de sus preguntas para las noticias que desde la Real Junta en cuanto a la presencia. Entonces se dan cuenta que aquí tiene esto sí está transcrito realmente en el castellano antiguo. O sea, eso está realmente en cómo se ordenaba en castellano antiguo, ¿no? Incluso había partes que estaban, por ejemplo, ilegibles o toda la línea deteriorada, como está aquí. Y entonces de aquí es que yo saco la estructura. Vean todo el trabajo que hice, o sea, vean, todo esto está escrito en castellano antiguo, transcrito, estos son documentos, esta es una transcripción de documentos reales. Y entonces de aquí yo, cuando llego al foso de Mabuya, cuando escribo el foso de Mabuya como tal, ya se dan cuenta que ya yo le tengo cogida la vuelta a la escritura del siglo XIX, al menos a los informes del siglo XIX. Por eso es, déjenme buscar un fragmento donde hay una carta. Una carta, no, un informe como tal. Lo cual es fácil aquí. Aquí ven, se dan cuenta que ya yo lo pongo. Informe sobre la declaración del esclavo prófugo Murray. Comisión militar, legajo, expediente. Contiene expediente militar contra cimarrones procedentes del Palenque o Ranchería del Cedro en Sierra Maestra. Nota, habiendo en esta fecha el señor magistrado con objeto de evacuar la declaración del esclavo Murray, según la disposición del anterior decreto, no puede efectuarse por motivo de que el mencionado no posee idioma español y sí el inglés. Por esta razón, se impidió el acto de reserva de evacuarlo con asistencia del intérprete del gobierno, Baracoa y 13 de marzo, bla, bla, bla. Es decir, esto es lo que yo hice. O sea, simplemente cogí la forma de hacer las cosas en la manera de escribir y de redactar. Me familiaricé con esa manera, con ese tipo de redacción y después lo llevé a la ficción. Pero no fue un trabajo solo de llevar a la ficción. Tuve que llevarlo al lenguaje moderno, porque te das cuenta que si yo escribo muchas de las cosas que están ahí en el español antiguo del siglo XVII y del siglo XVI, la mayor parte del siglo XIX, perdón, la mayor parte de los documentos son falta de ortografía ahora y además no se entienden. O sea, cuando tú lees el documento original, no entiendes ni jota. Tienes que estar mucho tiempo leyendo documentos de ese tipo para entender por arriba. Entonces yo tenía que tomar el tono, pero mantener el tono, pero conservar el espíritu, la idea que suene al siglo XIX. O sea que el foso de Mabuya realmente está escrito como si fuera del siglo XIX, pero no está escrito exactamente como el siglo XIX.